You are currently the only person in this conference. Hola Joel, qué bueno verte. Joel, un favor, aprovechando la clase, le he pedido a Marco, no sé si se ha comunicado contigo, Marco es uno de nuestros compañeros, que no puede entrar a la plataforma. Ya en soporte técnico he hablado y dice que no le pueden dar una contraseña, todo un lío. Y o sea, no tiene acceso a nada, ¿no? A ningún material. Yo le voy a enviar todo el material, pero le he dicho por favor que se contacte contigo para que le puedas dar la lista de tareas, ¿sí? Entonces, esa lista que me has enviado está bien, solo que te falta especificar en algún punto, dice material, ¿cómo dice? Material reciclable, dice, creo, pero no dice qué hay que hacer con ese material reciclable. Entonces, por favor, si pudieras mandarle esa listita especificando las tareas que hay que hacer, te agradecería mucho, ¿sí? En este momento hay que ayudarnos. Y bien, se están uniendo más. Vamos a darnos un minuto más, por favor. Ojalá que más gente entre. Es el curso más amplio, entonces tendríamos que estar 36 en clases, ¿no? Pero bueno, van a disculpar, hoy día tenía que hacer una transacción sí o sí, no puedo hacerla por internet, así que he tenido que ir al banco y no, pues las filas están enormes, ¿no? Con esto de los bonos y tanta cosa. Más bien he tenido preferencia por la bebé, pero aún así me han atendido hasta las 12 menos cuarto, hasta venir aquí. Ha sido todo un lío. Ya, comenzaremos. A ver, lo que hoy día vamos a ver es la fisiología del olfato. Este sentido es bien interesante porque si se dan cuenta, no tenemos mucho vocabulario en lo que es el olfato, ¿no? ¿A qué huele esto? Huele a rosas. No estamos diciendo un olor específico porque estamos diciendo el objeto, ¿no? A rosas, huele a... No es como los sabores que tenemos, dulce, ácido, amargo, salado, ¿no? Entonces, conceptos genéricos no tenemos así en el olfato. El olfato tiene un pobre vocabulario, ¿ya? La mayoría decimos a qué huelen las cosas de acuerdo al objeto que estamos oliendo, ¿no? Y una rosa no va a oler de la misma manera que otra. Entonces, igual la medición, por ejemplo, en los sabores, podemos ver cuánta azúcar le damos a un elemento y decimos está azucarado, está dulce, está salado. En cambio, en los olores no podemos decir está, no sé, podemos usar la denominación está hediondo, ¿no? Cuando hablamos de un olor desagradable, pero cuando huele agradable, tenemos un pobre vocabulario, ¿ya? Vamos a seguir con la misma dinámica que los anteriores sentidos y vamos a conocer 3 elementos esenciales. ¿Cuál es el estímulo del olfato? ¿Cuáles son los órganos? ¿Y cuál es la vía que conduce desde las puertitas, digamos, del cuerpo hasta el cerebro? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos nosotros es el olfato. Voy a cambiar de diapositiva. Pues tenemos aquí, bueno, esta imagen está medio distorsionada, pero es una imagen solamente referencial, ¿ya? Tenemos pocos elementos dentro del órgano
olfatorio. En realidad el principal son las narices, ¿no? En plural porque hablamos de 2 narices, ¿sí? La cavidad nasal, en otras palabras, es el conducto por donde van a ingresar los olores. El bulbo olfatorio y el sistema límbico del cerebro. Recuerden que en el sistema límbico tenemos el tálamo, el hipotálamo, la amígdala. Cuando hablamos del sistema límbico, estamos hablando de emociones, siempre estamos hablando de emociones. Fíjense que la mayoría de los sentidos, olfato, gusto, visión, sí o sí atraviesan este sistema límbico. Quiere decir que nuestras sensaciones a través de los sentidos están relacionadas con las emociones. Entonces nosotros podemos sentir emociones a partir de lo que sentimos por medio de los sentidos y, ¿por qué no?, a través del olfato. Por eso es que en procesos de relajación, por ejemplo, ante el estrés, ante la ansiedad, en psicología nosotros ponemos no solamente música suave, sino también podemos poner incienso, ¿no? O estos... ¿qué se llaman estos que venden en palitos, ¿no? Larguitos, que emiten olores. Ay, se me ha ido la palabra. Son como inciensos también, ¿no? Ambientadores, ¿no? Los ambientadores. Entonces, ¿por qué? Porque producen una emoción, porque van a llegar al final al sistema límbico del cerebro, donde están nuestros 3 amigos emocionales: tálamo, hipotálamo y amígdala, ¿ya? Vamos a ver mejores imágenes para entender. Entonces, así se ve más o menos la anatomía de la nariz, de las narices, ¿no? La piel, si ustedes pueden ver, la parte rosada que está en la superficie, en el borde, es la piel. Por dentro tenemos hueso, ¿no? Este hueso que tiene manchitas oscuras, ¿no? Porque el hueso pues no es uniforme. Si ustedes ven el hueso de algún animal, van a ver que en el hueso tenemos orificios. Y quisiera hacer hincapié a partir de esta imagen en este hueso donde estoy poniendo el puntito rojo, en ese hueso que está cubriendo o teniendo el límite con el cerebro. El cerebro está en la parte de arriba de esta situación del hueso, ¿no? El cerebro está en la parte de arriba y por debajo nosotros tenemos toda la cavidad nasal y toda ese espacio que va por donde va a ingresar el aire, la comida, ¿no? Va a desviar todo lo que ingrese por la boca y por la nariz hacia la laringe, hacia la faringe, ¿sí? Entonces, en medio del cerebro, el cerebro no se nos cae por las narices porque tenemos un hueso. Ese hueso llamamos placa cribiforme, ¿sí? La voy a escribir para que se entienda. Placa cribiforme. Esa placa cribiforme es la placa que tenemos que divide al cerebro de todo este espacio que está no está en blanco, no, está vacío, pero es por donde entran los olores, y por debajo está la boca, donde se va a conectar a la faringe y a la laringe. Por eso es que muchas veces cuando nos atoramos o cuando metemos agua de golpe en la boca, puede ser que salga algo por la nariz. ¿Por qué? Porque puede retornar este alimento por este orificio que tenemos aquí, ¿no? Ese orificio de la laringe pues nos va a permitir devolver estos alimentos a este espacio, ¿sí? Eso es en caso de accidente o cuando tenemos algún estupor en la boca, ¿no? Después de entender que esta es la placa cribiforme, vamos a entender las partes de la nariz. Ya solo les he mostrado esta imagen para mostrarles que aquí hay una placa cribiforme que más adelante va a ser importante para que ustedes entiendan cómo ocurre la fisiología del olfato. Entonces, vamos a entender que el órgano principal del olfato son las narices, ¿sí? Los conductos olfatorios, ¿ya? Ese es el órgano central, las narices. ¿Cuáles son los estímulos? En la visión era la luz, en el gusto eran los sabores, en
¿qué más hemos avanzado? Sabor, gusto, en la audición eran los sonidos, ¿no? Las ondas sonoras que se convertían en sonidos. En el olfato van a ser los olores, ¿sí? Pero los olores, ¿qué son los olores? Son sustancias volátiles, ¿sí? Son partículas en realidad, que se volatilizan, pero algunas son más pesadas que otras, por eso los olores más fuertes tienden a volatilizarse con más tiempo, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, el otro día mi amiga que trabaja en servicio de transporte me decía, ay, no tengo que volver de mi trabajo cada día a las 4 y bañar en lavandina mi movilidad, yo limpiar mis zapatos en lavandina, mi casa huele a lavandina y creo que se va a quedar un mes así después de la cuarentena, ¿no? ¿Por qué? Porque estos olores no se volatilizan rápido cuando son muy pesados. Entonces, cuando son muy pesados, los olores significa que tienen muchas más cantidad de masa, de partículas, ¿sí? Pero en realidad cualquier tipo de olor es un estímulo para las narices, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el epitelio olfatorio. Fíjense que aquí está la nariz, ¿no? Por este sector, los orificios nasales, por aquí ingresan los olores, ¿ya? Por aquí ingresan los olores. Y este epitelio olfatorio en realidad es mucosa. Tenemos dos tipos nosotros de mucosa, ¿ya? O el moco que llamamos comúnmente. Una mucosa olfatoria y una mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria, como su nombre dice, sirve para respirar, ¿sí? Elimina la mucosa en realidad es un protector de las narices, elimina las bacterias, los virus que están en el exterior, las sustancias negativas tóxicas, ¿no? Las atrapan, porque el moco es pegajoso, las atrapan y no permiten que entren a los pulmones. Claro que cuando tenemos mucha toxicidad, la mucosa pues no puede hacer grandes milagros. Pero sí sirve para... ahora me dirán, licenciada, entonces nos conviene tener mucosa en las narices. No hay que renovar, ¿no? O sea, por eso hay que limpiarse las narices, porque mientras más renuevas esta mucosa, es una mucosa más pegajosa y que atrapa más elementos nocivos, ¿no? Ahora, estoy hablando de la mucosa respiratoria, pero la mucosa olfatoria ya no va a atrapar cosas negativas, ¿no? La mucosa olfatoria va a atrapar los olores en realidad, ¿sí? Entonces, este epitelio olfatorio es donde se sitúa el moco, la mucosa, ¿sí? Aquí arriba tienen el bulbo olfatorio, pero entre el epitelio olfatorio y el bulbo olfatorio hay una pequeña capa de hueso, ¿sí? Hay una placa que se llama placa cribiforme, ¿sí? Entonces, el bulbo olfatorio ya está dentro del área del cerebro, ¿sí? Y en el bulbo olfatorio, aquí está ampliado, fíjense, ¿no? Este es el hueso y esta es la placa cribiforme, ¿sí? Este es el hueso. Abajo, donde está el epitelio olfatorio, nosotros tenemos la mucosa. Esta mucosa atrapa los olores, ¿sí? Los odorantes se llaman, ¿sí? Estas sustancias odorantes. En realidad los odorantes son las partículas de los olores. Entonces los olores contienen a los odorantes y las atrapan a través de estas neuronas sensoriales olfatorias. Ya tenemos, entonces las neuronas, si se fijan, están adentro de nuestras narices. Tendremos que tener un dedito largo, muy largo, extenso, para que entre al final de nuestras narices y tocaríamos a las neuronas, ¿no? Son neuronas bipolares que se llaman células sensoriales olfatorias. Son las únicas neuronas que están tan accesibles al exterior, ¿no? O sea, que están saliendo, en otras palabras, al exterior. Estas neuronas, si se fijan, atraviesan la placa cribiforme, ¿no? Entran por el hueso, pero me dirán, licenciada, ¿pero acaso el hueso no está entero? El hueso es poroso, este hueso es poroso, es como si nosotros pusiéramos, no sé si en su casa, su mamá o cuando cocinan tienen esta,
que se llama este artefacto para colar las cosas, para cernir, cernidores, y pues es una capa delgada que tiene agujeritos, ¿no es cierto? De la misma manera, esta placa cribiforme tiene estos agujeritos por donde pasan, por donde cruzan las neuronas directamente a este bulbo olfatorio. Entonces, una neurona que en un extremo está cerca de dentro de las narices, la cavidad nasal, y en el otro extremo conecta directamente con el bulbo olfatorio, y el bulbo olfatorio ya es parte del cerebro. El olfato es el sentido más directo, por eso en fracción y en milésimas de segundo nosotros sentimos los olores. Es el órgano de la visión y del olfato, son los órganos más rápidos, vamos a decir, ¿sí? Que no tienen mucho camino que recorrer para llegar al cerebro, ¿ya? Voy a explicar a continuación cómo sucede esta transducción. Entonces, he puesto varias imágenes para que se entienda y tal vez me suene algo repetitiva, pero quiero que les quede claro que aquí están, ¿no? Aquí está el número 4, 6, son células. No solamente tenemos las células bipolares, las células olfatorias, tenemos otros tipos de células que ahorita les voy a explicar, ¿sí? El número 3 es la placa cribiforme, y el número 1 es el bulbo olfatorio, ¿sí? Que está teniendo al número 2 y al 5, que siguen siendo las células que están haciendo sinapsis, fíjense, con otro tipo de neuronas. Ese otro tipo de neuronas son neuronas que van a estar en el nervio olfatorio. Fíjense que en todos los sentidos tenemos nervios: nervio óptico, nervio auditivo, nervio olfatorio. Entonces, estamos cayendo en cuenta que todos los sentidos van a conectarse al cerebro a través de los nervios de su respectivo sentido. En este caso, el nervio olfatorio. El nervio olfatorio, entonces, va a estar dentro del bulbo olfatorio. ¿Qué tenemos aquí? Yo les voy a explicar un poco más a detalle con esta imagen. Estos agujeritos que ustedes ven aquí al fondo, ¿no? Estos agujeritos son los poros de la placa cribiforme, ¿sí? Los amarillitos que parecen globos medio inflados, los amarillitos son células bipolares, ¿sí? Células bipolares. Estas células que están aquí como lilas, pero no son, si fijan, estos amarillitos tienen lilas por dentro, pero estos tienen lilas, pero no tienen una cobertura amarilla, son otro tipo de células, se llaman las células sustentaculares, que son las que sostienen, ¿ya? ¿Por qué sostienen? Porque en realidad este fondo, no sé si es verde agua, está en toda esta capa, ¿no? Ahorita se le ha cortado para poder mostrar estos poros, pero en realidad estas células sustentaculares son las que permiten sostener a estas células bipolares, que en realidad se llaman cilios olfatorios. ¿Se acuerdan de la audición, los cilios auditivos, que eran como pequeñas agrupaciones en las balsas de Totora, ¿no? Que nosotros teníamos en la cóclea, en el líquido coclear? Esos eran cilios auditivos y estos son cilios olfatorios. En realidad, esas neuronas que yo les decía antes que salen por las narices, y que si nosotros pudiéramos tocarlas metiendo nuestro dedo largo por la nariz hasta el final, encontraríamos células, neuronas, que se llaman cilios olfatorios. Estos cilios olfatorios necesitan sostenerse, necesitan estar firmes, necesitan no romperse, necesitan protección. ¿Quiénes los van a proteger? Las células sustentaculares. Hay otro tipo de células. Aquí tenemos las pequeñas, otros granitos, ¿no? Otras circunferencias lilas, pero ahora con una protección verde, ¿sí? Ven, verde y aquí verde.
se llaman células basales. Las células basales son células que están madurando para ir a reemplazar a las células olfatorias, las amarillas, las receptoras, los cilios olfatorios. ¿Por qué van a ir a reemplazar? Porque estas células amarillas bipolares, los cilios olfatorios, las células olfatorias receptoras, que tienen todos esos nombres, se van a morir cada mes. De 3 a 4 semanas es su vida útil, ¿no? De 3 a 4 semanas. Pasan 3 o 4 semanas, se mueren. ¿Quién las reemplaza? Maduran y las células basales se convierten en células olfatorias receptoras o en cilios olfatorios. Entonces, con este hecho, queda descartado que las neuronas, como pensábamos antes, se mueren y nunca más vuelven a resurgir. Mentira. Se produce una neurogénesis. ¿Qué es una neurogénesis? Un renacimiento de neuronas. Obviamente que no es que vamos a matar a todas las neuronas en el cerebro y vamos a decir, no es que se regeneran, pues ahora que se regenere, ¿no? Beberé más alcohol, porque el alcohol mata las neuronas. No funciona así, ¿sí? El cuerpo va a saber cuáles neuronas sustituir y cuáles no, o sea, cuáles no necesitas regenerar. Hay células, si bien hay neuronas que necesitas regenerar, pero otras no, ¿ya? Entonces, estas células amarillitas van a durar de 20 a 30 días, ¿sí? Se mueren y las células basales llegan a ser células receptoras, ¿ya? Por favor, les pido que si algo no entienden, preguntas o algo, me interrumpan. Por otro lado, tenemos aquí la glándula de Bowman. ¿Ven este pedazo, como que una bolsa? Se llama glándula de Bowman. Cuando escuchan la palabra glándula, significa que secreta. Secretar quiere decir producir, es como una gasolinera que distribuye algo. Toda glándula distribuye algo. La glándula mamaria, por ejemplo, distribuye leche. Las glándulas sudoríparas, sudor. Las glándulas epiteliales, epitelio, ¿no? Entonces, las glándulas de Bowman son las que distribuyen el moco. Es como la fábrica de la mucosa. Y de ahí que vamos a tener la mucosa que nos va a permitir atrapar estas sustancias volátiles, estos olores, para recibir estos olores. Entonces, gracias a esta glándula de Bowman, nosotros tenemos la mucosa, ¿sí? Y bueno, lo demás es tejido subcutáneo, cutáneo. Estas células de Schwann son las que producen la mielina. Algo importante. Las neuronas bipolares, estas neuronas amarillas, no tienen mielina en sus axones, ¿sí? ¿Se acuerdan que la mielina era algo importante en los axones? Es como la grasa que ayuda a que el potencial de acción sea rápido. Estos no tienen. Por lo tanto, el potencial de acción viaja de manera lenta. Aún así, es uno de los órganos más rápidos que pasa información al cerebro. Entonces, bueno, de la misma manera, esta imagen no se ve bien, pero a ver, de manera clara voy a ver lo que sí se puede ver. Aquí tenemos el epitelio olfatorio, donde está la mucosa, ¿no? Este celeste, ¿sí? El bulbo olfatorio, y aquí está ampliado, ¿ya? Estos amarillos son las neuronas bipolares, la glándula de Bowman. Es lo mismo que la anterior imagen. Vamos a explicar aquí cómo se transporta o se lleva la información olfatoria hasta el cerebro, ¿ya? Entonces tenemos aquí el moco.
todo este naranja. El moco es color amarillo en realidad, ¿no? Muchas gracias, sí, Hay, estaba diciendo que dentro sí, de la sí, glándula de está bien. Bowman Yo creo que el se viernes genera una va, sustancia que va a ir a permite mucho ya para poder apreciar el color del moco, que es un como, color como amarillento. haga bien, Ese es el porque no color de la puedo. mucosa olfatoria. La mucosa respiratoria tiene un olor Ay, más ay, ay. blanquecino, más azulado, Ella ¿sí? Esa quería es la ir a la mucosa oficina respiratoria. a las Pero la 6, mucosa entonces, olfatoria tiene entonces me van a estar un color manteniendo ahí. amarillento. Esta Ay, ay, ay. mucosa atrapa los olores, ¿no? A través del aire, los olores por dónde viajan, por el aire. Entonces nosotros cuando inhalamos, olemos, ¿no es cierto? Olemos lo que hay alrededor, porque gracias al aire que metemos con las narices, estamos transportando estos odores, ¿sí? Odorantes, los olores, Muchas gracias, que son entonces que atrapados por el vaya moco. bien. Y el moco, como Gracias. es flexible, se mueve, Ya nos vemos. transporta estos olores que han llegado a la puertita de nuestras narices hasta la parte más alta de las narices, ¿no? Hasta lo más profundo, donde están apostados los cilios olfatorios, ¿sí? Los cilios olfatorios tienen una membrana. Esta es una ampliación de la membrana, ¿ya? Esta membrana. Sabemos que los cilios olfatorios, al ser células receptoras, entendemos que son neuronas. Y sabemos que la neurona tiene membrana, ¿sí? Membrana, citoplasma, núcleo. Pero la membrana, por donde van a entrar estos olores, tiene dos componentes. ¿Cuáles son? Voy a regalar un CD de libros de psicología al que me diga. ¿Cuáles son los componentes de la membrana celular? Vamos, sin buscar en internet. ¿Se acuerdan? ¿Nadie? Muy bien, Joana. Joana Ruth. Ya, te debo un CD, por favor. Saca screenshot a tu pantalla y me muestras, ¿ya? Dale una foto o anota la fecha y la hora y me haces recuerdo. Te debo un CD con libros de psicología. Sí, lo que tenemos en la membrana de cualquier célula es proteínas y lípidos. Los lípidos, en otras palabras, son grasa, ¿no? Entonces esta membrana se va a abrir. ¿Se acuerdan que la membrana tiene canales como puertas donde van a entrar las cosas que queremos que entren y las cosas que no, pues los cerramos? Y estos canales iónicos van a permitir que entren, ¿no? Por aquí, con una sustancia que se llama ODP, van a permitir entrar a los olores dentro de estas neuronas. Y al entrar estos olores, pues van a generar un potencial de acción en los cilios olfatorios y listo, la comunicación está iniciada, como cuando prendes un foco. Se inicia la luz, entonces se transporta esta energía eléctrica a través de los cilios olfatorios, suben por aquí y viajan a través de la placa cribiforme, atraviesan el hueso, como túnel, placa cribiforme, y van a llegar al bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio tenemos dos bulbos olfatorios, ¿sí? ¿Dónde está? Del bulbo olfatorio van a hacer sinapsis con otras neuronas que están dentro del nervio olfatorio. Y del nervio olfatorio no necesitan atravesar a ningún otro sitio que hasta el sistema límbico del cerebro, y ahí se quedan, ¿no? En el lóbulo temporal del cerebro, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las paradas? Como habíamos hablado, ¿no? Las paradas del puma, las paradas en este caso del olfato, van a ser
los olores entran por las narices, son atrapados por el moco, la mucosa viaja hasta la profundidad de las narices y lo lleva a los cilios olfatorios o células receptoras. Estos cilios olfatorios, que son células o neuronas bipolares, van a atravesar la placa cribiforme y van a viajar hasta el bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio dentro de sí tiene otras neuronas con las que van a hacer sinapsis y van a llevar esta información a través del nervio olfatorio hasta el sistema límbico del cerebro. Y en el sistema límbico del cerebro se va a alojar, se va a interpretar los olores, si son agradables o desagradables, en el cerebro, ¿no? En las emociones se van a generar de asco, emociones de aceptación, de gusto, ¿no? De agrado, y la posición o donde va a quedar almacenada esta información va a ser en el área olfatoria, en el lóbulo temporal del cerebro, ¿sí? ¿Se comprende? Es la vía más sencilla, la más rápida y bueno, está muy conectado, un poco para ya ir cerrando, está muy conectado ¿cómo se llama? Este sentido del olfato con el sentido del gusto. No, o sea, coexisten los dos, ¿sí? No puede estar uno sin el otro. Nosotros no podemos degustar algo si no lo olemos, ¿no? Por eso cuando estamos resfriados y cuando tenemos la nariz tapada, los olores no pueden ingresar fácilmente, pues las comidas no nos saben de la misma manera, no le hallamos el gusto, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros tener estos dos sentidos activados. De la misma forma, cuando olemos alguna comida, por ejemplo, alguien está cocinando algo que nos agrada, algo rico, empezamos a salivar, ¿no? Sin tener la comida enfrente. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho anteriormente que la lengua es engañada y pues produce y genera saliva porque entiende que hay un sabor que va a ser ingerido por la boca, entonces se sobreestimula y se adelanta al proceso de degustación. ¿Por qué? Porque el cerebro ha recibido una información olorosa, ¿no? Un olor asociado a un sabor. Y este olor asociado a un sabor disculpen, mi bebé se estaba atorando. Ya, entonces este olor asociado a un sabor va a ser interpretado por el cerebro, ¿no? Como un recuerdo. Entonces yo recuerdo a qué sabe el pan fresco, ¿no? Salido del horno. Entonces lo voy a oler y mi cerebro va a interpretar como que el recuerdo de un sabor. Y entonces vamos a empezar a salivar como si estuviéramos listos para degustar, ¿sí? Ya ver, aquí hay una última diapositiva que dice... Los odorantes, o sea, la finalización de la respuesta olfatoria, ¿no? Porque hay una respuesta olfatoria. Dice, los odorantes pueden difundir hacia otras regiones del epitelio y dejar de estimular a los químicos receptores. ¿Qué significa? Que pueden, o sea, que hay odorantes que no todos los olores van a ingresar al cerebro, se van a quedar en el epitelio olfatorio, sino pueden retornar o pueden irse por la laringe, por la faringe. Entonces no todos los olores van a ser recibidos o estimular químicamente a los cilios olfatorios, ¿sí? Y otra nota dice, los odorantes son degradados por enzimas carroñeras presentes en la capa de moco. Algunos odorantes son destruidos, en otras palabras, ¿no? Cuando escuchan la palabra enzima, también, enzima quiere decir que la enzima destruye. Cuando nosotros ingerimos alimentos, por ejemplo, en el jugo gástrico tenemos enzimas que destruyen estos alimentos, ¿sí? Que los trituran.
son como pequeñas licuadoras las enzimas. Entonces, estas enzimas que tenemos en la mucosa van a destruir algunos odorantes, ¿ya? Y estos odorantes pues no van a ser absorbidos por las narices. Por eso necesitamos alta estimulación para la nariz para entender de qué olor estamos hablando, ¿sí? Otro concepto importante que no está aquí. A ver, vamos a ver. No, pero lo voy a escribir. Se llama adaptabilidad olfativa. ¿Qué es la adaptabilidad olfativa? La adaptabilidad olfativa es aquel fenómeno que ocurre cuando nosotros estamos ante un olor, ¿no? Y al inicio nos suena o ¿cómo les diría? Lo sentimos, ¿no? Lo percibimos a este olor como en alta intensidad. Pero va pasando el tiempo y nuestro sistema nervioso se adapta a este olor y no lo siente de tal magnitud como al inicio, ¿no? Como cuando entramos a un lugar y en este lugar olemos comida, ¿no? Pero salimos de ese lugar o estamos mucho tiempo en ese lugar y ya no olemos el olor a comida. Pero en cambio entra otra persona y dice, ay, no, qué olor fuerte a comida, ¿sí? O un ambiente pesado, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una aula sobrecargada, ¿se acuerdan del aula pequeña que teníamos? Pues ninguno de los que estaban dentro sentía que se estaba cargando el ambiente de sustancias volátiles llamadas odorantes que pudieran generar olores fuertes, pero una persona extraña que entraba al curso pues se daba cuenta de un ambiente pesado, ¿no? Entonces la adaptabilidad olfatoria es poder adaptarse, esta capacidad que tiene el cuerpo humano a adaptarse a olores que de inicio puedan sonar intensos, pero que a través del tiempo van bajando esa intensidad y la percepción va disminuyendo, ¿no? Para el cerebro, ¿ya? Esa es una pregunta de examen, ¿sí? Que es la adaptabilidad olfativa, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna duda? La anosmia. Muy bien, Ruth. Primero vamos a explicar qué es la anosmia. Recuerden que tenemos, voy a escribir aquí, el denominativo hiper, que significa mucho, denominativo hipo, que significa poco, denominativo a, que significa sin o nada. Cuando hablamos de anosmia, es la falta, la incapacidad para oler las cosas. Imaginan una persona que no pueda oler, pues tiene este trastorno. Hiponosmia se llama a aquellas personas que huelen poco, ¿no? Que no pueden oler, que tienen dificultades para oler, ¿sí? Y la hipernosmia está hablando de aquellas personas que más bien huelen mucho, ¿no? Que huelen muy intensamente los olores, ¿ya? ¿A qué se debe la anosmia? La anosmia es, ¿se acuerdan que yo les hablaba? A ver, ¿dónde está? Que cuando, voy a ponerle a diapositiva,
estas células olfatorias, ¿no? Estas neuronas que están ingresando por esta placa cribiforme, al no estar mielinizadas, al no tener mielina, fácilmente se pueden romper, se pueden son muy delicadas porque están expuestas, entonces se pueden distorsionar y pues el daño que se les hace es irreversible. Entonces la persona que tiene anosmia no tiene la capacidad para oler porque estas células no reciben los receptores, o sea, son como células que reciben un olor pero que ya no sienten, que ya no tienen esta sensibilidad a los olores porque han sido dañadas por esta placa cribiforme, ¿no? La placa cribiforme, que es hueso en realidad, pues puede ser que aplaste o hay alguna malformación en la placa cribiforme y el hueso no sea suficientemente poroso para que las células pasen por esa placa y entonces las aplasta, las mordisquea, las muerde, ¿no? Entonces a eso se debe la anosmia, que es muy poco común, muy poco frecuente, porque es un trastorno grave del olfato, ¿sí? Anosmia, ¿ya? No sé si queda claro. Ruth, tu pregunta está bien. Otra causa también de la anosmia es, por ejemplo, si hemos tenido un accidente y hemos roto esta placa cribiforme, ¿no? Se ha dañado, ¿no? Cuando podemos golpearnos la nariz y romper esta placa cribiforme, pues es como si cortáramos de raíz, como cuando cortas el pasto, cortáramos todas estas células olfatorias, ¿no? Los cilios olfatorios. ¿Se imaginan? Cortar todo esto y ya no puedes oler, ¿no? Otro es cuando recibimos mucha toxicidad del ambiente, podemos recibir olores muy tóxicos, infecciosos, y entonces, al igual que el gusto, como preguntaba, no me acuerdo si era Joel o quien preguntaba la anterior clase, cómo podemos, o sea, podemos dañar el gusto, claro, con alimentos calientes, ¿no? Podemos quemar estas... se llaman los botones gustativos, ¿no? Las papilas gustativas. De la misma manera, cuando exponemos a las narices a olores muy tóxicos, podemos estar exponiendo a nuestros cilios olfatorios para que se destruyan, ¿no? Totalmente. Hay otro tipo de ¿qué se llama? De trastornos, ¿no? Que es, por ejemplo, la parosmia, ¿sí? Que son trastornos más cualitativos. Los otros son cuantitativos porque se pueden medir, mucho, poco, nada. Hiper, hipo, ¿sí? Entonces, los trastornos cualitativos son aquellos que están relacionados con la calidad del olor. Cuando nosotros, por ejemplo, olemos un olor que no existe o un olor errado, ¿sí? Se llama alucinación olfativa, ¿ya? Y eso puede ocurrir, por ejemplo, en las esquizofrenias, en episodios de epilepsia, incluso de tratamiento para la depresión, ansiedad. Podemos tener en algunos casos alucinaciones, pero sí en la esquizofrenia, por ejemplo, donde tenemos varios episodios de alucinaciones, podemos tener alucinaciones olfatorias cuando olemos un olor que no existe, ¿ya? Entonces, eso también para tomarlo en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, hay situaciones en las que el olfato se activa, ¿no? Más que en otras épocas. Por ejemplo, en el embarazo yo les decía que el olor, la persona puede oler, las
personas que han estado embarazadas tal vez entiendan que nuestro sentido del olfato se agudiza de tal manera que todos los olores pues los sentimos, ¿no? Y esto es lógicamente explicable porque estamos teniendo una vida dentro de nuestro ser y necesitamos cuidar a este nuevo ser. Y el olfato va a ser un arma para cuidar porque olemos tan bien o a tan a detalle. Y sube esta cantidad de simulación que se llama hipernos. ¿Por qué? Porque podríamos ingerir un alimento pasado, un alimento que está insano, un alimento mal cocido, ¿no? Y podríamos dañar al bebé que está en nuestro ser. Entonces, por eso desarrollamos esta hipernosmia, ¿ya? ¿Qué más? Cuando tenemos cuerpos extraños en la nariz también podríamos dañar, ¿no? Cuando se nos ha metido, por ejemplo, algún elemento, alguna cosa pequeñita, o incluso cuando nosotros hacemos que esto ocurra. Por ejemplo, nos ponemos, no sé, piercings en las narices en lugares altos, pues esto no puede ser posible, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos atentando contra la placa cribiforme, contra las células receptoras, ¿sí? ¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta? A ver, aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué se da la fantosmia? La fantosmia es lo mismo que la alucinación olfatoria que hablábamos, ¿no? Entonces es la percepción de los olores que no podemos, o sea, olores que no existen, ¿sí? Son olores que no están presentes, el elemento corporal no existe, pero sí la sensación, ¿ya? Puede ser que se dé en periodos psicóticos, ¿no? Donde una persona está alucinando o está incluso con drogas, ¿no? Cuando estimulamos al cerebro a través de las drogas, podemos tener alucinaciones olfatorias que son poco comunes, pero que pueden aparecer, ¿sí? Entonces la fantosmia, porque habla de un fantasma, ¿no? Es la alucinación olfativa, el fantasma del olor. No existe el olor, pero sí nosotros lo podemos ver. Ahora, tal vez podríamos tener alguna lesión en el lóbulo temporal, ¿sí? En el lóbulo temporal donde tenemos la recepción de los olores, o sea, donde llegan toda la información de los olores, pues estamos hablando de que pueda producirse una alucinación olfatoria por esta lesión en el lóbulo temporal, algún golpe, ¿no? En la cabeza, en esa región. No se olviden que el lóbulo temporal también tiene al sentido de la audición, entonces de pura suerte, de pura, no sé, pues mi mamá diría de pura chiripa, atacamos ese punto que tiene que ver con los olores. ¿Ya? Entonces la fantosmia es la alucinación olfatoria que les estaba hablando. ¿Entiende? Ya, muchachos, entonces tenemos tareas para presentar. No se olviden que es hasta este fin de mes. Creo que hoy día es fin de mes, ¿no? A ver, sí, pues mañana es feriado. Entonces, bueno, voy a recibir hasta mañana, ¿ya? Mañana es 1 de mayo. Mándenlo al personal. Hemos dicho que los materiales que pueden ser presentados en texto los presenten en un documento en Word y los otros en fotografías. Ahora sí pueden incluir las fotografías dentro de ese documento en Word, perfecto, ¿sí? Si tienen alguna duda o algo, me preguntan, ¿ya? En la tarde voy a tener pura clase, entonces no sé si pueda responder, tal vez les responda a la noche directamente.
Si no, Joel, te pediría que seas el número de contacto. Joel creo que ya tiene las tareas del siguiente semestre. Entonces, Joel, si pudieras pasarnos al grupo esa listita de tareas que tenemos, ¿ya? Acudo a tu voluntad, por favor, y a tu predisposición. Te voy a deber una sopa de fideo. ¿La sopa de fideo te interesa? Ya. Te debo una sopa de fideo entonces en el receso. Nuestro primer receso que tengamos, me haces recuerdo. No sé, aquí debo un CD de libros. Yo prometo y prometo, me tienen que hacer recuerdo para que les pague, ¿ya? Entonces me hacen recuerdo. Bueno, entonces eso sería por ahora. Vamos a vernos el siguiente martes ya con nuestro último sentido, ¿no? ¿Cuál nos falta? El tacto, sí, el tacto es que nos falta. Entonces nos vemos, ¿sí? Hasta el martes. Vayan a almorzar y perdón por esta clase, el cambio de horario, ¿ya? Muchas gracias por su comprensión.